Hola mundo, soy Carla Angola, esto es La Última y hoy lo que sobra son noticias. Voy a empezar con esto antes de presentar a mi primer invitado. Me voy a tomar el tiempo de compartir con ustedes los detalles porque yo quiero que se proyecten allí. Yo quiero que nicaragüenses, que cubanos, venezolanos se proyecten en esto que ha pasado con el expresidente de Filipinas. Y este comunicado emana, el original está en inglés, ya lo van a ver en unos minutos, de la propia Corte Penal Internacional. Ellos hoy hacen un anuncio y dicen que hoy, 12 de marzo del 2025, el señor Rodrigo Roa Duterte, el señor Duterte en lo adelante, nacido el 28 de marzo de 1945, fue entregado a la custodia de la Corte Penal Internacional, la CPI o la Corte en lo adelante. Fue arrestado por las autoridades de la República de Filipinas en cumplimiento con una orden de arresto emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares por cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad. El 10 de febrero del 2025, la oficina del fiscal solicitó una orden de arresto contra este señor por los crímenes de lesa humanidad, de asesinato, tortura y violación. La sala, compuesta por jueces como Yulia Antonella Motog, también Sofi Alapini Gansó y María del Socorro Flores Liera, por cierto, esa jueza yo la conocí desde Perú, evaluó las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinó que hay motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable a título individual como coautor indirecto del crimen de lesa humanidad, de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre del 2011 y el 16 de marzo del 2019. La sala determinó que se produjo un ataque dirigido contra la población civil en virtud de una política organizacional, mientras Duterte era el líder del escuadrón de la muerte de Davao, y también de una política estatal cuando se desempeñó como presidente de Filipinas. Existen motivos razonables para creer que este ataque fue generalizado, sistemático, ya que se extendió por varios años, resultó en miles de muertes. En la orden de arresto, la sala se centró en una muestra de incidentes presuntamente cometidos para facilitar su análisis. Con respecto al papel de Duterte como líder de esas fuerzas de destrucción y posteriormente como presidente de Filipinas, la sala encontró motivos razonables para creer que él, junto con otras personas y a través de ellas, acordó asesinar a individuos identificados como presuntos delincuentes o personas con tendencias criminales, incluyendo, pero no limitado a tráfico de drogas, inicialmente en Davao y posteriormente en todo el país. Esa era la excusa, supuestamente acabar con narcotraficantes, con drogadictos, y terminó asesinando a inocentes. Ustedes recuerdan las OLP en Venezuela. El régimen decía, es que vamos a desarrollar este operativo con el FAES, ese grupo de exterminio, para proteger a la población del crimen. Pero el crimen son ellos, el crimen está en el régimen venezolano. Igual ocurrió aquí. Y esto, se programará una audiencia en la CPI en la que Duterte va a comparecer por primera vez ante la Corte. Durante esa audiencia, la sala confirmará su identidad para que se imaginen lo que va a hacer esa audiencia e imaginen también a sus propios verdugos allí en esa sala de la Corte Penal. Le van a confirmar la identidad, van a determinar el idioma en el que puede seguir el proceso, se van a asegurar que él haya sido informado sobre los crímenes de los que se le acusa y sobre sus derechos bajo el Estatuto de Roma, tratado fundador de la Corte. Y luego el registrador pues agradeció a las autoridades filipinas por su compromiso, etc. Lo que quiero es leerles también un párrafo de lo que fue el comunicado de la oficina del fiscal de la CPI, porque también hacen como un recorrido sobre quién es Duterte, por qué está allí, por qué fue enviado en la Corte para enfrentar este juicio por crímenes de lesa humanidad. Y ellos dicen, la oficina desea agradecer a todas las víctimas, sobrevivientes, testigos, activistas de Filipinas, quienes han dado un paso adelante para cooperar en la investigación. Fíjense en esto. Lo importante es no desistir. Su fortaleza, valentía, perseverancia ha hecho posible estos avances significativos y además animan a seguir cooperando para que toda esta investigación y ya juicio pueda seguir teniendo información relevante. Lo que van a hacer ahora es que, como en Filipinas no se pueden juzgar estos crímenes, van a trasladar a testigos, a personas relevantes vinculadas al caso y se va a hacer un juicio allí. Sí, va a tener sus abogados, derecho a la defensa, como él probablemente no le dio a esas casi 30.000 víctimas, como algunos estiman.
Esto es muy importante y yo quiero que lo utilicemos como inspiración. La justicia no siempre llega, pero en este caso llegó. Y llegó, según la Fiscalía, por la insistencia de los activistas, las víctimas, a no renunciar, a que esto era lo que merecían, ser reivindicadas algún día. Voy a recibir a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Quiero una primera impresión tuya, porque sabes que el caso de Filipinas o la situación, ya es caso, pero cuando era situación, prácticamente es hermano de la situación en Venezuela. Es decir, cuando se inició la investigación en Filipinas, se inició la investigación en Venezuela. Cuando el régimen, el gobierno en Filipinas trató de detener la investigación y pidió apelación, etcétera, también lo hizo el régimen venezolano. Y ahora, bueno, nos falta llegar a este punto, cuando quizás también en secreto se emitieron órdenes de captura, porque aquí ya estaban emitidas desde hacía rato, pero se reveló horas antes de haber ya capturado a este hombre en Manila. ¿Cómo lo ves? ¿Tenemos allí algo para comparar con nosotros y esperar Un también una suerte así? un paralelismo, lo que estás planteando, sí, porque Maduro está siendo investigado también por la CPI por hechos de lesa humanidad, ¿verdad? Y que incluye torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales desde Mm. el 2017, que compara un poco con los crímenes de lesa humanidad de Duterte, pero en el caso de él con el Escuadrón de la Muerte, en el caso de Venezuela, con los organismos de seguridad, ¿no? Entonces, aquí la cadena de mando responsabiliza directamente a las que dirigen, en este caso, Maduro es el que está al tanto de todo esto. Y las víctimas lo han ido revelando venezolanas. Entonces, también la CPI rechazó un intento de Maduro de bloquear la investigación, Así es. ¿verdad? Pero en el caso de Duterte, él intentó evadir la CPI saliéndose Ujú. de Roma, pero no le funcionó porque él todavía aplicaba a pesar de que se haya retirado del Estatuto de Roma, ¿no? Oye, Mientras quiero, que Maduro sigue bajo la jurisdicción de la Corte, ¿no? De la sí. CPI, y no tiene escapatoria legal. Dime. No, pero es que Maduro, la diferencia es que Maduro decidió colaborar, creyendo que eso iba a ser, digamos, más fácil su oportunidad para salir libre de cualquier acusación. Y yo todavía lo pongo en duda. Hay un retraso terrible por parte del fiscal, injustificable, pero yo todavía tengo la fe que esas órdenes de captura vayan a llegar. Lo que te quería plantear es que cuando se da esta situación de Duterte, había el año pasado una declaración de Fernán Marcos Jr. en la que él decía que no iba a colaborar con ninguna investigación de la CPI. De hecho, puso a la hija de Duterte como vicepresidente, es decir, él era aliado, llegaron como una llave y una llave que protegía a Duterte, se pensaba, o pensaba la hija, pensaba seguramente el propio Duterte, de la justicia internacional, de la garra de la justicia internacional, porque hasta el momento había sido así, lo habían blindado para que esto no ocurriera. Allí hubo un rompen relaciones, allí hubo un tema de enfrentamiento de dinastías, vamos a describirlo de esa manera, y ya ese aliado que parecía, esa coalición que parecía impenetrable, se quiebra y sucede esto. ¿Tú ves alguna proyección posible en el régimen venezolano? Es decir, este tipo de sistemas que parecen unificados, que parecen sólidos ante nuestros ojos, ellos nos convencen a nosotros que es así. Quizás los filipinos pensarían, no es posible que Marcos y Duterte se peleen. Y mira dónde acabó Duterte. Sí, Duterte deja el poder en el 22, ¿ok? Entonces llega Marcos a la presidencia. Y precisamente se podía haber pensado de que había un acuerdo entre ellos. Sin embargo, los tiempos han cambiado, Carla, y en ese sentido, la Corte siguió con los casos, ¿verdad? Y como lo señalaste, la perseverancia de las víctimas es lo que ha sostenido este caso, que al final cristaliza y logra, sale a un chequeo, ¿verdad? Médico, Duterte, y es capturado. Se le emite la orden de Interpol, la alerta roja, y es capturado y es traído a La Haya Claro, para pero lo ser. que te quiero precisar es que la orden la ejecutó, porque la Corte Penal Internacional no tiene policía, no captura a nadie. Ellos emiten la orden de captura y llegan hasta allí. Tiene que ejecutar esa orden el Estado al que pertenece ese investigado.
y termina arrestándolo quien había sido su aliado? Bueno, porque cuando son órdenes de Interpol, la opción que tendría es evitarla, pero no cumple con las funciones entonces de las leyes internacionales. Y yo creo que aquí lo que tienen que entender estos violadores de lesa humanidad, ¿verdad? De crímenes de lesa humanidad, es que al final van a pagar por las causas que están acusados. Mm, O sea, y yo quiero traer a colisión que no se ha podido precisamente porque lo de Duterte es muy impactante, es lo que hizo la Corte en Argentina de mandar y hacer la captura internacional al comandante de la Guardia Nacional, Noguera Prieto, ujú. por crímenes de lesa humanidad. O sea, quiere decir que ya hay formalmente una orden de captura internacional a un miembro de la cúpula militar venezolana por los hechos del 2014 y 2017, ¿no? Y 21. Entonces, eso que también la justicia universal Ujú. permita enjuiciar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde ocurre, también tiene un impacto. Yo creo que aquí la justicia, que es lo que realmente está funcionando en términos de estos organizaciones criminales que han llegado al poder y creen que se puede sostener, es el elemento importante y es lo que tiene que observar, en este caso, el régimen de Maduro, de que él pueda proteger ¿cómo se llama? Al general Noguera Prieto, pero están cercándolo y es justicia universal. Sí, Entonces yo sí. creo que no es solamente la CPI. Entonces yo creo que aquí estamos viendo ahorita hechos que podríamos decir que en el caso del régimen de Maduro no las tiene con él. Yo creo que la situación en términos del régimen de Maduro, estas son señales que la cúpula militar tiene que ver en Venezuela. Vamos a hacer una pausa, profe. Al regreso, quiero que hablemos del plan de María Corina Machado. Está esforzándose en presentar a Venezuela como el futuro hub energético del hemisferio para, obviamente, atraer a Estados Unidos y a petroleras estadounidenses y del resto del mundo. Que la vean a ella como quien podría liderar ese nuevo camino de PDVSA y de la industria petrolera en Venezuela. Regreso cuanto antes. Tengo a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Profesor, Bloomberg, voy a empezar con esto. No, voy a empezar con lo que te comenté antes. La, la proyección que están haciendo Edmundo González y María Corina Machado hacia ese día en el que ya ellos puedan tener el control del gobierno, del Estado venezolano. Pero no están esperando a ese día. Ya le están anunciando a los aliados, ya lo hizo María Corina en la entrevista con Don Junior y ahora lo hacen en un plan eh, determinado, pues. Yo creo que hay un afán por diferenciarse de otras iniciativas disidentes, opositoras en Venezuela y decirles, aquí hay un plan, aquí nosotros sabemos lo que vamos a hacer si nos ayudas. Y ya le están diciendo cómo pueden unirse a este camino en el que Venezuela se convertiría en un hub energético en el hemisferio. ¿Cómo lo ves? ¿Lo vendieron bien? Yo tengo ahí una perspectiva que es similar, ¿ok? Porque contribuye a eso, pero enfocada de la manera siguiente. Ok. Con con el gobierno de Donald Trump, no es si me ayudas, es al Mm, revés, cómo yo te ayudo a ti. Hoy mm, el paradigma es al revés, cómo ayudo desde mi perspectiva a las ejes importantes de Donald Trump. Y uno de los ejes importantes que él ha determinado es la independencia en la energía, en los hidrocarburos, explotar lo máximo posible en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos produce 13,3 millones de barriles día y aspira a crecer. ¿Por qué? Porque no quiere depender ni de la OPEP, o sea, hoy es el mayor productor del mundo, que la OPEP le regule o la OPEP Plus con Rusia, sino tener la autonomía en ese sentido, ser independiente. Entonces, ¿cómo presenta el caso? El caso es cómo Venezuela fortalece esa política mm. en términos de su potencial energético, en términos de la capacidad que tiene por ser la mayor reserva
de hidrocarburos en el mundo, que no es solamente, y aquí lo asocio a cómo Trump ve el mundo en términos con Ucrania, que dijo, esos tierras raras que necesitan para la producción futura de todo lo que es los semiconductores y todo lo que viene en esa parte, a nosotros nos interesa para desarrollar y por lo tanto ellos van a participar. Es en esa perspectiva en la que yo veo ese plan de María Corina. Ok, Mm, pero me refería con ayudar a que obviamente tenemos que llegar al día en el que seamos libres para poder ejecutar todos estos planes. Y a lo que hago referencia con el término ayuda de Estados Unidos es a que la presión se incremente para que esto sea posible y entonces podamos emprender ese camino de sociedad. De hecho, María Corina dice que la reforma propone una modificación a la ley de hidrocarburos en Venezuela, reducir el tamaño de PDVSA e incluso privatizarla. Pero para llegar allá hay que salir del régimen de Maduro. Totalmente. Y esas son las oportunidades que va a ver Trump y que él tiene para poder aprovechar en ese plan que él tiene. Y ahí se coordinan los esfuerzos y genera, como lo mostró cuando tomó la decisión de suspender la licencia, Ujú. Chevron, en que Maduro es parte del problema. Entonces, al ser Maduro parte del problema, tengo que buscar una solución para poder tener estas oportunidades que puedo aprovechar para mi eje de ser una economía independiente desde el punto de vista energético. Fíjate que Bloomberg dice que hay contratistas de Chevron en Venezuela quienes que siguen operando pese al plazo que impuso Trump para la salida en abril, tan rápido, tan pronto como el 3 de abril. Y dicen que continúan los trabajos con Chevron Corp y no han sido notificados de un cierre inminente a pesar del plazo impuesto por el gobierno estadounidense para dejar de producir petróleo. Y algunos creen que no les va a dar tiempo de cumplir con este plazo a Chevron, de cerrar las operaciones en Venezuela en este mes. ¿Cómo lo ves? Carla, Chevron el 3 de abril tiene que estar en sus operaciones. No es que tiene que salir de Venezuela, ya él no Ujú. es el actor principal en las empresas mixtas donde participa con Venezuela. Ya no Ok. es el que produce y exporta. Esa es una decisión que ya aceptó Chevron y que las declaraciones de su CEO en la semana que se llama CERAWeek, donde se reúnen los petroleros en Houston, ya declaró, nuestro futuro está en otros países en América. Ya ellos asumieron que ellos en Venezuela no van a seguir produciendo y exportando. Esa narrativa que tiene el régimen es básicamente para hacer creer que ellos todavía pueden mantenerse, pero Ok, no tienen opción. Eso ya es un hecho, claro. perfecto, entendido. Te iba a preguntar, para precisar esto, ¿en qué porcentaje depende la economía venezolana de los ingresos petroleros? Es decir, ¿cuál es el impacto real que tiene la salida de Chevron? El impacto real de la salida de Chevron y de las licencias de todas las demás, Repsol, pues todas vienen, Repsol, Morrison Bro, la francesa, Maruhan Pro, Eni, la refinadora de la India, Reliance, todas vienen. Ninguna de ellas va a poder porque es volver a las sanciones que impuso Trump en su primer gobierno, donde no Ujú. se puede tener negocios con PDVSA. Entonces, ¿qué ocurre? El gran impacto es que es dinero limpio, dinero que se puede transar internacionalmente, que le permitía mantener la corrupción, el lavado de dinero y la represión. Ese dinero que equivale de todas ellas entre 600 y 700 millones de dólares mensuales, ya no lo tiene. Tiene que ir al mercado negro, tiene que ir otra vez a Asia, tiene que ir a competir con el crudo Ural de Rusia, que está en ese mercado porque está sancionado por Europa y por los Estados Unidos. Tiene que competir con el crudo de Irán. Tiene que dar un descuento para poder ser competitivo. Antes de que entraran esos dos, el actor ruso a ese mercado daba $20 sobre el precio del barril. Va a tener que aumentar el descuento y va a tener que ir a 25. No recibe dinero limpio, por lo tanto son transacciones en cash o no se van a atrever a hacerlo con criptomonedas, porque cuando hicieron eso en las sanciones del 19, Ujú. se desaparecieron de los libros de PDVSA 23.000 millones de dólares. Exacto. Entonces, le genera una situación donde no es sostenible para poder mantener ni la corrupción, ni la represión,
ni el lavado de dinero de una manera transparente. Ese es el Entendido. gran impacto que tiene. Tengo que hacer una pausa, pero fíjate que Maduro también está haciendo oferta. Aquí el gobierno electo lanza su oferta a las petroleras del mundo y Estados Unidos, y Maduro empezó a decir también que él es el mejor candidato para hacer negocios con el mundo petrolero internacional. ¿A quién le van a comprar la campaña, profe, al regreso de la pausa? Antonio de la Cruz es director de Inter-American Trends. Profe, escucha lo que dijo Maduro con respecto a esto de ser él el mejor postor al cual la comunidad energética del mundo podría apostarle. Venezuela está y estará en base a nuestra Constitución y leyes del ejercicio de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación abierta a todas las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación. Tenemos las puertas abiertas de par en par para que venga el mundo entero a producir. Está buscando sustituto a Chevron, ¿lo va a conseguir? No, ¿qué va? No va a conseguir, porque primero, Chevron no está saliendo de la alianza o de la empresa mixta. Él sigue con minoritario, 40%. No está vendiendo, a menos que ellos lo vayan a expropiar, que no creo. Segundo, él lo que está haciendo es un alarde porque no van a ir. Y las que pueden ir, que son los iraníes, los chinos, los rusos, están en Venezuela y no están contentos con la relación con el régimen. Entonces, él no tiene, él lo que está buscando, cómo le entra de alguna manera esos fondos que utiliza, vuelvo a decirte, Maduro tiene tres patas que lo sostienen. Las transnacionales del petróleo que le daban dinero fresco, dinero limpio, 700. El grupo de Fede Cámara, que de alguna manera quiere cohabitar con él y quiere disfrutar de esos 700 millones mensuales que entraban limpiamente, pues ellos no pueden tener, porque la otra parte de la economía se alimenta de ilícitos, del narcotráfico, del contrabando de minerales, y eso no entra directamente al sistema. Y de la cúpula militar, ¿qué ocurre? Fede Cámara está tambaleándose, se ve ya que no va a poder. Las transnacionales salen por las sanciones, por las licencias suspendidas, perdón. Y empieza a verse en la cúpula militar, Duquerque, la justicia, ¿verdad?, universal, empieza a preguntarse si realmente la solución es con Maduro. Entonces, él lo que quiere, él recibió por concepto de exportaciones petroleras entre el 23 y el 24 cerca de 12.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos? El salario mínimo se mantiene, no ha habido mejoría en los servicios públicos, los hospitales siguen siendo un Espérate desastre. allí que tú me estás diciendo que Fede Cámaras está haciendo lobby. Voy a mostrar el documento. Te lo iba a comentar ahora, te me adelantaste, pero Fede Cámaras salió prácticamente como vocero del régimen de Maduro, al que no le ha exigido nada con respecto a lo que tendría que haber cumplido el acuerdo de Barbados, eso es muy importante acotarlo, a decir que durante 4 años consecutivos hubo crecimiento sostenido y existe la posibilidad que la economía pueda entrar en recesión ahora con la salida de Chevron. Y bueno, están haciendo lobby para que se levanten las sanciones. Tú lo que me quieres decir es que ellos tienen un interés económico particular. ¿Lo puedes ampliar un poco? Totalmente. ¿Qué pasa con los grupos de Fede Cámara? Fede Cámara no había participado o no participa ampliamente de la repartición de la torta, porque la cúpula del madurismo es la que se reparte los 700 millones mensuales. Entonces, ¿qué quieren? Proyectos que lo ayuden en cosas de desarrollo de turismo y no han tenido ese mismo acceso a ese dinero. Entonces, ellos son los que han venido impulsando la cohabitación con Maduro, que hay que mantenerse, que nosotros tenemos que seguir, nosotros estamos aquí. Y entonces lo utilizan para ver si hace algún efecto en la administración Trump. Como te dije inicialmente, no va a pasar, ya eso fue una decisión tomada y más bien hay que adaptarse a lo que está dando. O sea, aquí lo que tiene que hacer Fede Cámara, la cúpula militar, es darse cuenta que Maduro no es parte de la solución. Maduro no van a ir, si van. Te voy a dar un ejemplo. Sale Chevron. Chevron era el que estaba trayendo la nafta
para mezclar con el crudo extrapesado de la faja. Ujú. Al salir Chevron no puede ir esas naftas, ¿verdad? En términos, cuando digo salir, no es que él va a dejar Venezuela, al no ser el actor principal de esa sociedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no la traen los iraníes? Ah, porque los trajeron los iraníes en una etapa y no le pagaron. Entonces están comprando una parte de la nafta en este momento a Argelia. ¿Por cuánto tiempo? Un par de meses. Porque ellos se roban el dinero, no es bloqueo, es saqueo. Te di una cifra, 12.000 millones de dólares y no ves nada en el país. Entonces Fede Cámara quiere participar de esas tortas y de los dineros lícitos, vuelvo a insistir, no de los ilícitos. Entonces están ahí buscando y no han terminado de darse cuenta de que ya Chevron pasó el switch. Ya Chevron no está aquí haciendo lobby en Washington para que revisen la medida. No, la medida está tomada y tiene fecha de caducación. Ok, quería cerrar con esto. La producción petrolera, según este artículo que te voy a poner en pantalla, creo que es de La Patilla, cayó en febrero, ¿no? Y tú le enviaste, cuando mi productora Ninoska te envió esta nota, tú le enviaste estos gráficos, ¿no? Y es muy importante recordar lo que se producía en Venezuela, lo que se produce ahora bajo la tiranía en Venezuela y lo que podría suceder en el futuro con esta oferta de María Corina. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, cómo no. La fuente es jefe, que la replica La Patilla. Ujú. Y está tomada de los datos que emite el boletín de la OPEP, con la producción de febrero. La OPEP tiene dos fuentes de información. Una fuente que él ve, que es que el Ministerio de Petróleo de los países miembros mandan su cifra. Y la otra, ellos tienen un grupo que lo llaman el grupo de fuentes secundarias, que lo viene haciendo como por 30 años, 20 años, que dan cuánto es la producción en cada país. Venezuela, el ministerio, viene sosteniendo desde enero que ellos llegaron al 1.000.000 de barriles día, mientras que las fuentes secundarias todavía no hacen que haya llegado. Están en los 906 en diciembre, 900, estoy leyendo directamente, 912 en enero, 1.000 barriles, y 918 en febrero. Este aumento de la producción, Carlos, se debe al aumento de la producción que ha tenido Chevron y estas otras empresas en las empresas mixtas de las que hablamos occidental. Al salir ellos de esa actividad en términos de ser los que generan la producción, porque en Venezuela la constitución, el mandato es que PDVSA es la que lideriza y exporta, aquí sobre todo exporta. Cuando Maduro dice la constitución, sí, la ley antibloqueo, que es la que usó Chevron para poder estar ahí, porque por ley de hidrocarburos, el que exporta el crudo venezolano, la única empresa es la estatal petrolera. Y aquí le cedieron a Chevron esos derechos que no Me queda un minuto, profe. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí hay una producción, pero no ha llegado al 1.000.000. Tienen 6 años ofreciendo la meta del 1.000.000 y no la han Y podido no la han podido alcanzar. cumplir. Y María Corina, cuando llegue María Corina, Edmundo González, eso cambiaría pronto como para atender la expectativa que ha generado este plan y este cambio en la ley de hidrocarburos. Totalmente, porque es la primera, ¿verdad? Si es una locomotora, es la máquina, es la que va adelante. La industria petrolera no genera mucha actividad en sí misma, es de capital intensivo, pero no de mano de obra. Pero todas sus actividades alrededor genera mucha actividad. Y para poder asegurar todos los programas de inversión, tanto con el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, tú necesitas anclar sobre la producción petrolera, que es tu mayor activo. Entonces, el plan de María Corina, por eso que es, y del mundo es clave, porque es el que te permite generar los flujos de caja futuro para la recuperación de Venezuela. Profe, ¿sí o no? ¿Trump compró la oferta, la campaña de María Corina? Cuando la entrevistó Donald Jr., la compró totalmente, porque eso fue autorizado por Donald Trump. Gracias, profe. Gracias, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend.